nace una herida, su nombre es patria, sin nacionalidad. Única hija, querida y amada, de alma universal. Ay, quieren trancarla, encarcelarla, no dejarla volar. Ella es mi amiga, mi enamorada, la voy a rescatar. Ay. La carta inconclusa de Martí a Manuel Mercado. Analicemos la última carta conocida de José Martí, la destinada a Manuel Mercado y que dejara inconclusa a su muerte el 19 de mayo de 1895. Esta carta es asumida como el testamento político antiestadounidense de Martí. ¿Pero lo es en realidad? Si, como casi todos los estudiosos de su obra coinciden, Martí ni se suicidó ni tenía intención de ello, no cabe darle a estas líneas la trascendencia que implica tratarla como tal. No puede considerarse esta carta más que como una más de las muchas que por esos días escribió quien intentaba sacar adelante la revolución y preparar la república. Es innegable, sin embargo, su singularidad en otro sentido. Mientras casi todas las que escribió tras su arribo a Cuba tenían como destino a generales en campaña o a sus colaboradores más cercanos en el exterior, esta, junto a la carta al New York Herald del 2 de mayo, integra un muy definido grupo aparte. En ella Martí hace política exterior de la revolución. Está destinada a un subsecretario de Gobernación de Porfirio Díaz, el equivalente cubano contemporáneo de un viceministro del Interior, del MININ, y por lo tanto un hombre de la primera línea de la represión porfirista, proverbial por su brutalidad, que ha desempeñado ese cargo con tal eficacia que ha permanecido en él desde 1882 y lo hará aún hasta 1900, 5 años después de la muerte de Martí. Alguien que es verdad ha sido su amigo de sus meses mexicanos a mediados de la década de los 70, pero que no podemos tampoco pasar por alto que es 15 años mayor que él. Alguien a quien ha estado largos años sin ver personalmente, solo por unos pocos días en el verano del 94, y con quien es evidente no coincide en lo esencial de su visión política. Mercado ha terminado en un muy importante y comprometido puesto dentro de la brutal dictadura ante cuya ascensión Martí, en protesta, decidiera dejar suelo mexicano. Llama la atención que Martí, después de que en enero de 1890 suspendiera casi por completo el profuso intercambio epistolar que había mantenido con Mercado desde agosto de 1882, no lo ha reanudado hasta mayo de 1895, con esta carta precisamente. Recordemos que Martí, entre enero de 1879 y octubre de 1882, solo le ha enviado una carta a Mercado, y que se ha recomenzado a cartearse con con frecuencia casi mensual a partir de esta última fecha, se explica en las posibilidades de publicación en el principal diario mexicano que le habría a Martí semejante amistad con un subsecretario de Gobernación porfirista. Fluida comunicación que, de manera significativa, desaparece cuando Martí decide abandonar su labor de observador de la vida norteamericana para los principales medios latinoamericanos, para en su lugar dedicarse a tiempo completo a la organización de la futura guerra. En definitiva, Martí, tras suspender su correspondencia con Mercado en enero de 1890, la reinicia de súbito y, lo más sorprendente, con una carta en extremo prolija, dada su misma situación, en que ni el tiempo ni las condiciones le abundaban. Si nos fijamos, desde su desembarco en Cuba, solo las dos cartas destinadas a sus colaboradores más cercanos en el exterior, Gonzalo de Quesada y Benjamín Guerra, o al New York Herald, son comparables en cuanto a dimensiones. Cartas para nada personales, con fines utilitarios políticos muy claros. No perdamos de vista lo en extremo complicado y sobre todo peligroso de sacar cartas al extranjero desde el campo de la revolución. En realidad resulta muy difícil de imaginar que un hombre como Martí pretendiera usar el correo de la revolución y arriesgar vidas de compatriotas en consecuencia, solo para poder desahogar un tanto el alma con un compadre. Pero si no era un desahogo o una simple carta a un amigo a quien le cumple por lo mucho que ha demorado en escribirle,
Si no era tampoco un testamento ni nada parecido, ¿qué hace esta carta tan importante al punto de que Martí, en medio de la guerra y con una complicada situación política dentro del mismo campo revolucionario, le dedicara las varias horas que debió emplear en pensarla y escribirla, o el que considerara ponerla en papel, aún a sabiendas de lo que costaba sacar al exterior cualquier documento? Una pista: el destinatario le ha servido de introductor en una muy probable entrevista personal con Porfirio Díaz en el verano del año anterior. Solo el análisis del texto y de su contexto puede respondernos a la anterior pregunta. Y una rápida lectura de la carta nos lleva de inmediato a preguntarnos si muchos intérpretes de la misma han pasado más allá de su primer párrafo, del consabido "cuanto hice hasta hoy y haré es para eso", tan popularizado por la propaganda gubernamental. Martí comienza escribiendo a Mercado: "Ya puedo escribir, ya puedo decirle con qué ternura y agradecimiento y respeto lo quiero, y a esa casa que es mía y mi orgullo y obligación", lo que en sí no es más que una implícita disculpa por el largo tiempo que no ha podido hacerle escribir una carta más sobre el papel de carta y periódico que llena el día, como hacia el final del trunco texto explicita. No ha podido hacerlo en un final porque, como retoma a continuación, "ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber". O sea, él no ha podido escribirle porque la misma naturaleza trascendental de su obra, que por cierto lo incluye a él, a Manuel Mercado, como actor principalísimo, no se lo había permitido, al menos hasta ahora. El primer párrafo funciona por tanto como una carnada para el específico lector de este texto: un subsecretario de Gobernación de México, con puerta abierta a Porfirio Díaz. Martí pretende ganarse toda la atención de su interlocutor, confabularlo con él desde el mismo inicio de la misiva, y por eso no pierde tiempo e improvisa una ingeniosa disculpa con que restablece distancias, mientras a su vez esa misma disculpa le sirve para introducirle, casi de inmediato y sin transición, en una interpretación de su viacrucis existencial, reforzada por una anonadadora serie de fuertes imágenes poéticas. Mediante este expediente, Martí presenta su labor por la independencia cubana como un intento más bien de proteger al México de Porfirio Díaz de una supuesta amenaza norteamericana. Este es el verdadero sentido tras el tan citado "cuanto hice hasta hoy y haré es para eso", puro artificio literario para impresionar a quien tan importante es para la independencia de Cuba. Para esa fecha Martí ha terminado por comprender que la guerra no será breve, lo que en realidad ya temía desde el fracaso de la expedición de la Fernandina. Consecuentemente, no bastaba con el dinero de los tabaqueros para financiarla, por lo que ante la repugnancia de Martí a que la República naciera endeudada por el esfuerzo libertario, se imponía llegar los recursos necesarios, por sobre todo los bélicos, en las repúblicas latinoamericanas. En este caso México, por su cercanía y fácil acceso a la isla, y por lo imponente de los recursos militares que el Porfiriato había reunido en su empeño por convertir a su país en una pequeña potencia regional, debió jugar un papel importantísimo en los planes de Martí. En el segundo párrafo Martí pasa la ofensiva, mas el político Martí no arrincona. Sus intenciones se nos transparentan en esa frase cortada por guiones de mal engarce gramatical. Las mismas obligaciones menores y públicas de los pueblos les habrían impedido la adhesión ostensible, con lo que les ha dejado la puerta abierta a los mencionados pueblos para ayudarse sin remordimientos a Cuba en el presente, en el futuro, aunque no lo hayan hecho en el pasado. Pero también los condiciona sutilmente a brindar esa ayuda. El que no lo hayan hecho antes es cierto que se explica por lo dicho, pero de ahora en adelante, cuando ya son conscientes de que alguien se sacrifica por el bien inmediato y de ellos, ya no. Negarse a ayudar a quien se ofrenda por cegar la posibilidad de que los pueblos de nuestra América se anexen al norte revuelto y brutal que los desprecia, es ya un crimen, una cobardía. Y claro que si nos hemos dejado impresionar por la exageración que Martí hace, no ya de las intenciones de los Estados Unidos, sino de sus reales posibilidades, un suicidio nacional. En los párrafos tercero y cuarto, Martí rebaja un tanto el tono trascendentalista poético que hasta ahora le ha dado a la carta, y por tanto
sospechoso para un político tan pasado por todas las aguas como Porfirio Díaz. El núcleo de ello son los comentarios que, a través de Manuel Mercado, pretende deslizar en los oídos del tirano, que según Bryson, corresponsal del New York Herald en Cuba, el capitán general Martínez Campos le ha asegurado que, llegada la hora, España preferiría entenderse con los Estados Unidos a rendir la isla a los cubanos. Pero además, que según el periodista americano, los Estados Unidos tienen muy bien guardado un sustituto para nada menos que el mismo don Porfirio, el destinatario último de esta carta sui generis. Y aún me habló Bryson más de un conocido nuestro y de lo que en el norte se le cuida como candidato de los Estados Unidos para cuando el actual presidente desaparezca a la presidencia de México. Seguramente para Martí, el dictador americano no iba a conseguir conciliar el sueño con la misma facilidad tras saber que España prefería entregarle esta isla tan estratégicamente situada en medio de los principales caminos que comunicaban a México con el mundo, nada menos que a los Estados Unidos, quienes ya no solo parecían guardar apetencias sobre lo que del norte le habían dejado a su país el Tratado Guadalupe Hidalgo, sino que también preparaban candidaturas para sustituirlo. Nadie podía asegurarle que solo a su muerte. Y ya hemos visto cuánto podía ganar la causa de Cuba con ese insomnio inducido en el tirano azteca. Armas obtenidas de los inmensos almacenes militares del Porfiriato, relativamente muy cerca de nuestras costas, e incluso el apoyo diplomático de un México que podía arrastrar tras de sí a toda una coalición de repúblicas nuestroamericanas. En el quinto párrafo, Martí se prepara para la osadía del comienzo del sexto, para que por una parte pierda un tanto su carácter de importunidad, que lo tiene y muy pronunciado, pero sin perder, no obstante, toda su fuerza expresiva. Osadía que, por cierto, sería una mejor elección que el consabido el en silencio ha tenido que ser, si quisiéramos de alguna manera extractar la carta en una de sus frases. Me refiero a las siguientes líneas. Y México no hallará modo sagaz, efectivo e inmediato de auxiliar a tiempo a quien lo defiende, sí lo hallará, o yo se lo hallaré. La carta toda gira alrededor de estas líneas. Martí manifiesta su desesperación por el apoyo mexicano, ahora que la guerra no pinta a ser tan corta como creyera cuando la levantó. A pesar de su descripción optimista del estado de la guerra en el sexto párrafo, en su fuero interno sabe que el esfuerzo independentista no será ya tan breve, ni mucho menos tan generoso. En el análisis de la carta no se puede simplemente pasar de largo sin prestarle atención a un fragmento de ese quinto párrafo. Me refiero a que según Martí, los Estados Unidos jamás aceptarán la cesión a ellos por España de un país en guerra, y dado que la guerra o los revolucionarios que la hacen no tienen intención de pedir la anexión ni de aceptarla, esa posibilidad se cierra por completo mientras haya guerra, o lo que es lo mismo, revolucionarios sobre las armas. Lo que debemos entender como un subrayado al México porfirista para que comprenda que si quieren mantener su flanco derecho sin peligro americano, deben apoyar necesariamente a la revolución. Pero hay más aquí. Este fragmento nos revela la comprensión clara que Martí tiene de los Estados Unidos, tan distinta de la que han querido endilgarle algunos de sus presuntos seguidores políticos. Para Martí, los Estados Unidos, por su naturaleza de nación democrática, fundada sobre las principales libertades humanas, no puede contraer el compromiso odioso y absurdo de abatir por su cuenta y con sus armas una guerra de independencia americana. Sobre esta firme creencia se afincaba en buena medida toda su política, que de otra manera, sin este fundamento, no podría más que parecernos que el resultado de los delirios de un loco, o en todo caso de los devaneos intelectuales de un arbitrista de café. ¿Por qué ante las costas mismas de unos Estados Unidos que supuestamente no tenían en cuenta ninguna consideración ajena a sus apetencias imperialistas, Martí se atreve a querer fundar una república independiente, 50 veces menos poblada que aquella nación? Pues porque Martí no ve a los Estados Unidos de manera tan simplista como tanto supuesto seguidor suyo posterior. Él ha vivido en el monstruo y le conoce las entrañas, y desde la Fire Cutting ha sistematizado cuál debe ser la actitud ante ese gigante: enfrentarlos con sus propios elementos. Recordemos que para Martí los Estados Unidos son en realidad el resultado del equilibrio de dos elementos enfrentados, uno
tempestuoso y rampante, y otro de humanidad y justicia. Lo que resta de la no terminada carta, hasta la cortísima parte personal, en una carta que paradójicamente se pretende tiene ese carácter, es en sí una explicación de esta oración. Yo ya lo habría hallado y propuesto. El modo discreto de que México auxilia a tiempo a quien lo defiende, a Cuba, se entiende. Martí explica, en definitiva, por qué no ha hecho ninguna de las dos cosas. La revolución carece aún de forma jurídica, no es todavía más que un desordenado conjunto de tropas dirigidas por viejos caudillos. Habrá que esperar a que se dé una estructura de gobierno, a que sus fuerzas se organicen en un ejército que responda a ese gobierno. Esta es la tarea del momento, la que una vez terminada permitirá hacer tratados o acuerdos, casi de seguro secretos, con las naciones latinoamericanas. Que esté él o no al frente de la República en armas, le aclara a su intermediario mexicano, no es tan importante. Su pensamiento no desaparecería. Pero de todas formas, no hay por qué preocuparse. Defenderé lo que tengo yo por garantía y servicio de la revolución, le escribe Mercado, y tras estas palabras descubrimos la razón de su prematura muerte en Dos Ríos. El intelectual que ha levantado la revolución sabe que la única manera que tiene de llevarla por el camino correcto hasta dejarla convertida en república democrática y virtuosa, de permanecer él al timón del esfuerzo independentista, es demostrando su arrojo en el campo de batalla. Mucho depende que él logre mostrar su valor en el campo de batalla. Solo que Martí conoce las batallas únicamente por los libros. Es esa la razón de la disparatada carga a que se lanza en medio del confuso combate de Dos Ríos. Mucho sabe Martí que está en juego. Martí es consciente de que en el campo insurrecto solo él comprende que la independencia de Cuba, más que en los campos de batalla, se ganaba en los sutiles acomodos de la isla entre los muchos poderes globales y regionales de la época. Precisamente la carta que entonces llevaba en uno de los bolsillos de su saco era una poderosa y bien pensada arma en esa sutil batalla. Patria es humanidad, patria es universal, no toma partido en nada. Es puro manantial, es cauce natural, es de todas las razas. Nace una herida, su nombre es patria, sin nacionalidad. Única hija, querida y amada, de alma universal. Ay, quieren trancarla, encarcelarla, no dejarla volar. Ella es mi amiga, mi enamorada, la voy a rescatar. Ay,